Así que ahora nos vamos a la estrella de hoy, que sería esta. Este cuchillo, recuerden que es un cuchillo genérico que compré yo a AliExpress también, que venía con un fallo, como ya saben, de la cola de pez, era muy pronunciada. Perdón que estoy enfocando en otro lado, ahí. Y obviamente mis dedos o los dedos de cualquier persona normal, digamos, no hubiesen entrado aquí en este espacio. Por lo tanto, yo lo reformé, como pueden ver. No quedó perfecto porque al final lo que queremos es algo funcional, tampoco estético. A mí por lo menos no me interesa. Y corté y recorté acá, qué sé yo, di vuelta las escamas, las puse invertidas porque ahora me quedó un espacio aquí para perforar y poner un cordón fiador si es necesario. Además ahora tengo pomo percutor que antes no lo tenía. Y la parte delantera, bueno, el choil también lo agrandé, como pueden ver ahí. Ahora sí, mi dedo entra bien, libre. No hay problema de que se pueda piñiscar aquí o cortar con esa punta. Fue desbastado, como pueden ver acá también. Y en la parte delantera también le hice un desbaste mayor también para poder deslizar mi mano hacia la izquierda, como lo pueden ver en algunos recortes de video que vendrán en algún momento a continuación. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito de cómo quedó este cuchillo o cómo lo estoy dejando. Como pueden ver, en la parte de la cola de pez ya le recorté lo que tenía que hacer, recortarle, digamos. Y más adelante también ustedes pueden ver que en la parte frontal de la guarda también le rebajé un poco para que así el dedo y la mano se corran o se deslicen un poco más hacia adelante y así dándome más espacio para mi dedo en la parte trasera. Espero que se entienda. El choil, por otra parte, también lo agrandé bastante más de lo que estaba para que quepa, digamos, un dedo normal. Lamento mucho no haber grabado esto porque no sé, la verdad, si les interesa ver este tipo de reformaciones que yo hago en los cuchillos. Así que, bueno, lo siento mucho, pero aquí está el resultado, digamos, y bueno, ahora me falta solamente cortar, por supuesto, las cachas que son de plástico y lamentablemente no son cachas sólidas, digamos, son huecas, ¿ya? No se ven tan malas, se ven de un plástico común y corriente. Por lo tanto, al cortarlas seguramente va a quedar un espacio abierto ahí y que voy a tener que rellenar tal vez con el mismo material, derretirlo, obviamente, y tratar de posicionarlo en ese orificio para que quede tapado, digamos. Así que en este punto ya les muestro, bueno, como les dije, cómo está quedando esto. La cola de pez que tenía prominente se fue. Ya le corté, como ven acá, como corresponde. Agrandé el choil también. Y bueno, ahora sí, miren atrás. Ven que ahora me sobra para la mano. ¿Ven? Bueno, aquí estoy en el choil, perdón. Ahí ahora sí me voy hacia atrás, ya estoy justo. Pero por lo menos el dedo meñique ya ahora descansa en el mango propiamente tal y no está montado en una esquina ahí, una protuberancia que me dejaba el dedo afuera. Así que fíjense que este cuchillo soltó bastante chispita también, quiero decirle. Si bien es cierto, no es un alto carbono, pero sí tiene contenido carbono. Como siempre digo, este para mí es un 420, un MOVA común y corriente. Así que si es un MOVA, está bien, porque es un cuchillo que va a ir al batoning. Así que no necesitamos que se parta rápido, que se quiebre, por supuesto que no. Debiese tener para ese labor un poco de flexibilidad, un poco, no tampoco que sea un chicle, por supuesto que no. Así que bueno, lo vamos a probar próximamente cuando podamos. Me falta todavía sacarle un poquito de aquí del choil porque mi dedo es un poquito ancho o desbastarle de la parte de atrás. Cualquiera sea, está bien. No sé todavía si estoy pensando si adelantar otro poco más la parte de la empuñadura aquí y así ganar más terreno en la parte trasera. Pero yo creo que ya ahí está pasable, está bien, se maneja bien. Así que bueno, seguimos con lo que voy a esperar ahora terminarlo para mostrárselo el final cómo quedó. ¿Ok? Bueno muchachos, en este punto ya les muestro cómo quedó. Finalmente opté por obviamente, a ver, voy a poner acá arriba para que puedan ver mejor, creo, ahí. Hay todavía un poquito de porosidad, como pueden ver, en el relleno.
Pero la verdad, a mí no me molesta, puedo seguirle poniendo un poco de plástico ahí y tapar esa parte, pero en realidad me es funcional, que es lo que yo quería. Ahora quedó bastante mejor. Lo otro que hice fue invertir las cachas. Como pueden ver, la parte trasera está adelante y la parte delantera atrás. ¿Por qué? Porque eso me permite un espacio para un, ¿cómo se llama? Para un rompecoco o incluso para hacer un agujero para cordón fiador. Así que decidí dejarlo así. Sin embargo, no está simétricamente acá, como pueden ver en la parte de acá, pero en realidad a mí por lo menos no me molesta. El choil quedó excelente, con muy buen espacio ahora, digamos, para el dedo. Y como ven acá también hice un rebaje para correr o deslizar la mano un poco más hacia adelante, así que también quedó bien. Todo esto, bueno, lo rebajé obviamente con herramientas simples de casa. No hay ninguna máquina excepcional ni nada por el estilo. El plástico lo derretí con un cautín común y corriente de punta, incluso, que es más difícil. Y con esos mismos sobrantes, digamos, los inserté ahí mismo para poder rellenar ese espacio que iba quedando acá, como un orificio, ¿cierto? Así que, bueno, quedé bien conforme con él. Un trabajo de 1 hora. Así que considero que quedó mucho, pero mucho, miren, quedó mucho mejor el chol, como te digo, incluso la mano se desliza sola hacia adelante, a esta posición, y te queda esa cola. Y si trabajara así retrasado, sigue estando dentro y no molesta acá el dedo. Así que me gustó mucho. Pero fíjense que la posición con el choil quedó mejor todavía aún. Y ahora sí, este cuchillo que cuesta, como ya les dije, algo de $15 por ahí. Sí, si eres manitas, digamos, te puede hacer de un buen cuchillito para batoning. Yo sé que te va a ir bien en batoning, así que lo vamos a probar. Recuerden que el espesor también es bastante considerable. Yo le peleé un poco aquí ya. No quise sacarle toda la pintura para no gastar más hora tiempo, digamos, de trabajo. Así que bueno, aquí muestro más o menos lo que usé. Que usé una maquinita pulidora tipo Dremel con un cortador de estos tipo galleteros, ¿cierto? Tipo Emeril Angular Mini para cortar las colitas. Y bueno, lo demás, como ya saben, cautines y esas cosas. Así que ya, ahora sí los dejo hasta acá. Ahí se los sigo mostrando cómo quedó. No quedó perfecto, pero funcional. Y de hecho yo le puedo hacer este trabajo en este cuchillo que no vale mucho. Como también lo pude hacer en el Easy 4, por ejemplo, que es un cuchillo mucho más valorado. Pero para mí todas las piezas merecen algo de atención. Me da lo mismo si el cuchillo cuesta $5 o 200. Yo si tengo que reformarlo o hacerle algo para mejorarlo, lo voy a hacer igual. Me da lo mismo cuánto cuesta el cuchillo. Lo que me interesa es que funcionen. ¿Ya? Así que bueno, para los amantes de los cuchillos, acá hay un ejemplo que no hay que discriminarlos, creo yo, que aunque sea un cuchillo barato, creo yo que hay que hacerlos funcionales, que te queden bien. Así que bueno, ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente espacio, supongo. Hasta pronto. En los pasos que seguí, la verdad no quise mostrar todo el proceso porque no sabía si les iba a gustar o les iba a interesar verlo. Hay mucha gente que se aburre de estas cosas o no les gusta el bricolate, así que por lo tanto, bueno, este video va a quedar lo que es tutoriales en ese grupo de videos. Si a alguien le interesa aprender o mirar cómo se hacen algunas cosas, se pueden ver ahí. Yo no tengo un taller profesional, por supuesto que no, es un taller de casa, como cualquiera podemos tener, y trabajo con mis herramientas básicas que tengo. Con eso me doy vuelta. Así que bueno, pero nunca está de más, creo yo, saber hacer este tipo de cosas, porque creo que cualquier prepper, cualquier persona que se va a enfrentar en algún momento, en el futuro, a alguna situación extrema, tenemos que ser manitas, tenemos que saber algo de bricolate. Como machos alfa o como quieran llamarse ustedes, nosotros debemos ser capaces de modificar algunos tipos por lo menos básicos de cuchillo, de cualquier otro tipo de cosa o elemento. Tiene que ser un poco de MacGyver. ¿Se acuerdan de MacGyver? Ya, tenemos que ser así también. Nosotros los hombres en general, hablo de hombre, mentalidad de hombre, digamos, tenemos que tener esa capacidad nosotros de adaptarnos y de poder sobrellevar situaciones, digamos, de cualquier tipo, digo
incluso digo, como en este caso, de cuchillos o herramientas que estén mal diseñadas para nosotros, porque tal vez a otra persona no le hubiese molestado, pero a mí sí, y por lo tanto nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder sobrellevar esta situación y reformarlo a nuestro gusto, ya con las herramientas que tenemos a mano. No nos pongamos a llorar que yo no tengo esto, que no tengo esto. Yo también, imagínense, yo tengo un sargento, no sé cómo le dice, nosotros decimos tornillo mecánico chiquitito así, que más encima la base se mueve para todos lados porque ni siquiera lo puedo fijar. Tengo herramientas básicas también. No tengo un Dremel Pro, tengo un Black & Decker que cumple la misma función. Pero, ¿se entiende? No es necesario tener lo último en tecnología o herramientas para poder hacer este tipo de cosas. No, lo que se requiere solamente es sentido común y hay que tener un poco también, obviamente, de capacidad cognitiva, de cierta imaginación y para poder hacer este tipo de cosas. Nada más, práctica, un poco de práctica, ¿cierto? Así que bueno, quedó muy bien ahora. Yo no los voy a invitar a comprar este cuchillo, por supuesto que no, porque muy posiblemente no puedan hacer estas cosas, o puede que sí, no lo sé. Pero es un cuchillo que creo yo que vale más de lo que vale, porque este cuchillo yo no pagaría más de $10 por él, y sin embargo este yo sé que cuesta algo de 18, lo mismo que el SOC 15 o 18 creo que vale. El SOC para mí me quedó al debe, obviamente, la funda. Y debo contar que al invertir, también se lo debo decir, porque también debo contar en lo malo, al haber invertido yo en la guarda, digamos, las escamas de esto, ya no calza, digamos, no encaja, digamos, acá, ¿ya? Porque si ven ahí adentro, tiene unos tetones ahí de plástico que obviamente enganchaban en la guarda antigua, en la parte de atrás, digamos, porque está invertido, recuerdan, y ahora no engancha. Así que bueno, ese es algo que voy a tener que solucionar después, digamos, ver qué hacer acá. Creo que ahí se puede solucionar. Aquí estoy viendo incluso que si corro esto, de alguna manera puede ser. Pero esto ya es algo secundario, la verdad que ni siquiera me preocupa. Tal vez le pongo un broche acá con un pasador acá y listo, y se acabó. Esta cuestión es lo que es nomás. Así que deben saberlo, si lo hacen, que va a pasar eso, o lo mantienen como era de fábrica, digamos, con la postura que corresponde hacia adelante y listo. Y se acaba. Ahora sí, ya me despido. Y bueno, este cuchillo en el filo no había nada que hacerle. Me parece que ni siquiera había que repasarlo, no lo recuerdo. No, está bien, miren. Este es el filo de fábrica, ojo, acuérdense. Así que yo creo que este cuchillo se va a destacar, ¿saben dónde? En batoning. En batoning yo creo que ahí va a destacar. Y yo creo que ese es su fuerte. Por el choil que tiene, como un pequeño macheteador, está bien. Y un cuchillo de práctica, así es lo otro que tienen que ver. Que, por ejemplo, entre el Gerber Strongman que venden, digamos, en AliExpress y yo prefiero este. O el Brakimo, que es otra opción, pero el Brakimo es más caro, obvio. El Brakimo vale 5 o 10 dólares más que este. Y este cuchillo estaría bueno para practicar. Pero ya saben lo que hay que reformar. No lo recomiendo si no tienes expertise o no tienes experiencia, digamos, haciendo reformas y cosas así. Si te gusta el bricolate, por supuesto, ponele, hazlo. Pero de lo contrario, no lo hagas, no compres este cuchillo. Solamente se lo recomiendo a las personas, como ya dije, que quieren tener un machetito corto de práctica para darle duro, pase lo que pase, y que puedan ser capaces de reformar estas cositas. Si lo pueden hacer bien, por supuesto que sí. Y de lo contrario, bueno, tener un poquito más de plata y se compran un cuchillito ya más digamos, más preparado, o sea que no haya que hacer modificaciones. Así que bueno, ahora sí me despido y los dejo invitados, como siempre, a un próximo episodio del canal. Y a ver, obviamente, más videos acá. Se pueden ver otro que les interese. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.